Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Procesos Visibles, una iniciativa de Open Studio con la colaboración y la ayuda del área de cultura de la Comunidad de Madrid. Esta tarde voy a hablar con Kiko Pérez, un artista de Vigo que reside en Madrid, que ha tenido varias exposiciones, tanto individuales como colectivas, en muchas instituciones de España, como el CEGAC, el Marco de Vigo, el K2M, la Casa Encendida de Madrid. Hola, Kiko, ¿qué tal? Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar. Te voy a pedir, le estoy diciendo a otros artistas que nos hagan una pequeña introducción a vuestro trabajo. Yo sé que eso es una cosa muy amplia y muy difícil de hacer, pero por si acaso hay alguien que nos escuche que no te conozca, para que se pueda hacer un poco la idea de tu trabajo. Bien, sí, nada, rápido. Bueno, yo diría que mi primer acercamiento al mundo del arte pues fue, bueno, en la adolescencia, bueno, así a nivel de experiencia, ¿no? Y fue a través del mundo del skate, del monopatín. Yo, pues, aproximadamente, creo que con 13 años, empecé a hacer, bueno, siempre me gustó así bastante, bueno, en esos años, pues más todavía, ¿no? Estaba así como todo el día haciendo deporte. Y, pues, yo qué sé, pues antes hacía surf o había jugado al fútbol mucho y cosas así, ¿no? Y pues no sé por qué razón exactamente, pues bueno, empecé a patinar solo y el caso es que, bueno, empecé a conocer a un montón de gente que, bueno, era un entorno bueno, que se manifestaba para mí muy claramente como una tribu urbana, ¿no? A ver, esto lo digo ahora, en el momento simplemente estaba fascinado por la escena y bueno, y por las cosas que veía, ¿no? Pues Estamos hablando de Vigo, ¿no? De la escena de Vigo. En Vigo, eso es. Y ahí, por ejemplo, conocí a Nanu, a mi compañero de estudio, Nanu Avia. Bueno, y a un montón de gente pues, que de una manera u otra pues realizaban actividades artísticas, ¿no? Pues bueno, desde fotografía o graffiti o música bueno, simplemente la manera de interactuar con la ciudad pues a través del monopatín, ¿no? Que bueno, que puede sonar así como un poco guay también, que lo es, ¿no? También es un cliché y es una moda y todas estas cosas, pero bueno, para mí, para un chaval de 13 años, era una escena fascinante realmente, ¿no? O sea, ojalá encontrase ahora una escena similar, aunque fuese de otra actividad, porque vamos, un descubrimiento absoluto, ¿no? Una apertura brutal. Y bueno, pues a partir de ahí pues me fui bueno, interesando más por el arte, hice bachillerato de artes. ¿Estudiaste en el País Vasco o eso me lo invento yo? Sí, empecé la carrera en Pontevedra, en la Facultad de Pontevedra, que es, bueno, pues, que es la que me quedaba cerca. Y luego, pues bueno, por vueltas de la vida, pues me fui a Bilbao y acabé allí. Hice aproximadamente pues, la mitad de la carrera en Pontevedra y la otra mitad en Bilbao. No me fui por motivos académicos, era un poco más, bueno, pues ganas de salir de mi casa. Sí, entorno Sí, pero bueno, la sorpresa es que lo que me encontré allí fue un ambiente tanto académico de la universidad como del contexto vasco, pues yo creo que de lo mejor que hay, ¿no? mejor, sí. De educación y de becas y de ayudas bueno, institucionales, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego pues cuando acabé la carrera, pues seguí viviendo allí unos cuantos años hasta que me vine a Madrid. Y bueno, yo creo que mis referentes pues son un poco mezcla de todas estas cosas, ¿no? Sí, tu trabajo se mueve entre la pintura, la escultura, el collage. Parece como que el material es como el que manda, ¿no? En tu caso. Y como que a partir de la intuición, ese material, o sea, tú decides, ¿no? Qué disciplina coger. O cómo decides tú qué disciplina, tú qué te consideras o cómo decides con qué disciplina trabajar. Bueno, yo creo que intento rehuir las etiquetas, la verdad. No me siento muy cómodo bueno, eso, como en
enmarcando mi trabajo en una disciplina, ¿no? También me parece bueno, que lo que hago no es estrictamente pintura. O sea, me parece que hay, bueno, hoy en día, si te digo la verdad, me parece que hay pocos pintores. O sea, pintores, ¿no? O sea, creo que sí se habla mucho de la pintura Sí, y que es un mucho más. recurso como que todo el mundo echa pestes, bueno, todo el mundo tampoco, ¿no? Pero que se echa muchas pestes como de la pintura por todos los clichés y bueno, y por todo y tal, y que también me parece comprensible. Pero realmente creo que hay muy poca gente que pinta, realmente, ¿no? Y digo, y pintar no digo utilizar un lienzo, ¿no? Que eso Ya, ya, lo ya, ya, ya. la gente, ¿no? Sino bueno, los códigos que realmente determinan una pintura, ¿no? Eh, eh, no lo sé, yo sí que es verdad que, bueno, antes igual, o sea, más al principio, pues sí que experimenté más con otras cosas, con la fotografía, por ejemplo, también. Me gustaba mucho bueno, con la fotografía analógica, que es otro mundo, vamos, comparado con la fotografía que hay hoy en día. Eh, Pensaba que iba a poder hacer mis pinitos en el audiovisual también, pero ahí ya, bueno, se me lió mucho la manta a la cabeza Eso y no sabía yo que tú habías hecho vídeo y fotografía. no, bueno, tampoco es que haya hecho, pero bueno, siempre como que tuve ganas bueno, me habría gustado igual desarrollarlo un poco más, bueno, que nunca es tarde, ¿no? Pero sí que sentí la necesidad en un momento dado como de profundizar más en alguna disciplina, ¿no? Y bueno, y ahí pues me decanté más entre la pintura y la escultura, sin escoger ninguna exactamente, pero sí, por ahí circula mi trabajo, ¿no? Yo creo que hay un elemento fundamental en tu trabajo que lo caracteriza mucho, que es el papel, Ajá. ¿no? El papel que le da como, lo has utilizado muchísimo, tanto lo usas como pintura, es más, el papel, porque lo usas, lo pintas y lo usas en capas muchas veces. Y Sí, muchas veces envuelven esas esculturas también, ¿no? sí, sí. Bueno, no es algo así premeditado, vamos, no parte de una idea, es un poco, bueno, una especie de empatía hacia el material, yo creo. La verdad es que cuando empecé a pintar en papel fue porque era algo, bueno, como decirlo, que lo podía intercambiar fácilmente, ¿no? De alguna manera, bueno, pues la cuestión pictórica del lienzo y del bastidor y todo esto. A ver, yo luego también pues me gusta mucho manipular los materiales. Me ponía a hacer un bastidor porque me gustaba hacerlos yo podía estar una semana preparando el bastidor y la tela y no sé qué, bueno, casi como si fuera una escultura y me ponía a pintarlo y no, bueno, no sé, como que enseguida quería cambiar o repetirlo o algo así, ¿no? Y el papel fue un poco la manera bueno, de pasar este obstáculo, ¿no? De hacer el proceso un poco más llevadero, más fluido. Tienes una anécdota muy bonita, ¿no? De cómo conseguir, qué papeles utilizas, cómo... Sí, lo de mi abuelo. Sí. Sí. El asunto es que el tipo de papel que utilizo es un papel fino, es un papel, bueno, de baja calidad, pero es justo el que, bueno, y he buscado bastantes, pero era el papel que a mí me funcionaba a nivel de textura, como de superficie, bueno, las calidades que me daba ese papel, bueno, no lo encontraba, vamos, en otros sitios, ¿no? Y el asunto es que mi abuelo tenía una tienda de pequeños electrodomésticos eh, y bueno, pues que cerró hace muchísimos años y se había quedado pues en un trastero por ahí guardado pues un paquete de papeles con los que envolvía bueno, pues todas las ventas que hacía, ¿no? Y nada, y un día mi tía, que le gusta también mucho esto de guardar cosas, me dijo, oye, pues hay estos papeles por ahí. Y yo, pues me los voy a llevar, a ver si están guay, a ver si hago algo con ellos. Y la verdad que, bueno, que el papel que utilizo a día de hoy pues es muy similar a ese, ¿no? O sea, las calidades que tiene y, bueno, cómo funciona, pues es similar. Luego, bueno, después de eso, pues he estado siempre buscando papeles similares, ¿no? O sea, este es con el que más he seguido trabajando. También es verdad que, bueno, que a día de hoy yo creo que seguiré trabajando con papel,
Pero hay una cuestión de la fragilidad también bueno, que no sé si trabajaré todo el rato con papel, ¿no? Porque realmente a veces es un poco agotador, no extremadamente delicado, pero es bastante delicado, ¿no? Y bueno, y esto pues cansa un poco, como que quiero trabajar con un objeto un poco resistente también, ¿no? Es que de hecho la fragilidad yo creo que es una de las cosas que caracteriza también tu obra, sobre todo lo de papel, ¿no? Esa imperfección, las arruguitas que dejas. Sí, ¿Tú sí. o sea, qué papel tiene ese error, esa imperfección en tu obra? ¿Qué ¿Puedo, importancia le das tú? ¿Puedo Así. hacer otro apunte? Sí, 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 Es que todos. con esto de la sensibilidad, que también es casi como muy cliché de artista, siempre me acuerdo de un dibujo de Juan Pérez Aguirre Goicoa Sí. que decía, soy tan sensible que voy a hacer bellas artes, ¿no? Pues bueno, en fin. Y dicho esto, pues no, bueno, no es mi caso, ¿no? Es una ironía, evidentemente. Decías, lo del error. El error y la Pues el imperfección. error, yo creo que es como una especie ¿cómo decirlo? Es algo inevitable, ¿no? Es algo inevitable y también es, bueno, un proceso natural, yo creo, de aprendizaje. Yo, la verdad que creo que hace años era más perfeccionista, soy bastante obsesivo en general y en concreto con los acabados. Y bueno, pues me obsesionaba bastante con esta cuestión, ¿no? Como de siempre como unos acabados perfectos, casi pues acabados industriales, ¿no? Esto es agotador, ¿no? Quiere decir, si quieres hacer tú las cosas manualmente, y yo quiero, pues bueno, a veces es muy laborioso bueno, y delicado, pues eso, conseguir unos acabados pues tan pulidos, tan prácticamente industriales, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que fui rebajando ese nivel de exigencia y adoptando y adaptando los errores bueno, pues que iban ocurriendo al proceso, ¿no? Plantearlos como algo natural de la obra y que pasen a formar parte bueno, pues del proceso. Sí, como categoría estética también. De Y hecho, a mí son muy características tuyas las composiciones que es que son muy propias tuyas, composiciones que tú haces, con unas figuras que son totalmente irregulares, que supongo que son causas de estos errores también, ¿no? Son como figuras que que son imperfectas y que tú creas una serie de relaciones entre ellas muy armoniosas, pero muy propias, muy tuyas. Estuvimos hablando el otro día y yo te dije que te había escuchado decir una vez que tú habías hecho fotos, una época tú hacías fotos a sí, escaparates sí. y buscabas esos escaparates composiciones que luego creabas en tus cuadros, ¿no? Sí, sí, es bueno, lo de los escaparates fue sí, más una temporada, pero en general sí que suelo hacer bastantes fotos por la calle, ¿no? Bueno, hay pues un montón no sé, me parece como no sé, como un terreno súper fértil, ¿no? Donde absorber y, bueno, donde ocurren cosas, ¿no? Creo que sí, sí, no sé, y bueno, también, eh, sí, no sé, hay un montón de influencias, ¿no? En ese sentido. Creo que esto también viene un poco bueno, de la influencia del graffiti, que yo nunca he hecho apenas, ¿no? Más que así de manera anecdótica, pero bueno, sí que hice así al principio, pues algunos trabajos en la calle, cercanos al graffiti o a la street art y bueno, no sé, ahí creo que hay, bueno, y a través de lo del skate también, creo que la calle se convirtió en una influencia, ¿no? A la hora de tener referentes. Eh, Luego, pues bueno, en concreto lo de los escaparates, pues fue eso, como una temporada que ves ahí algo bueno, que ves posibilidades en un tema y tratas de desarrollarlo y explotarlo, ¿no? Hasta que, bueno, hasta lo que puedas. Eh,
El año pasado estuve en México haciendo una residencia, que podemos hablar luego más de eso si quieres, pero también era fascinante. Bueno, y en otras residencias que he hecho, por ejemplo, ¿no? Ahí, pues una a través del matadero, del ranchito, en Finlandia, en Helsinki. También hay un montón de referencias de cuestiones de la calle, ¿no? Bueno, en la calle, pero bueno, que igual a veces la calle es el medio rural también, ¿no? Pero digo la calle por decir, bueno, exterior, ¿no? Otro elemento que sueles incorporar, que a mí me interesa mucho, ese es en tus exposiciones, muchas veces lo táctil, ¿no? Sí. O sea, no solamente es ver, sino hay que tocar. Sí, sí, totalmente. Bueno, es que estoy pensando, bueno, que lo táctil es una cuestión que me interesa mucho, creo. Creo que es fundamental en mi trabajo. Y no, por una parte, por la cuestión de tocar, pero por otra, por el deseo de tocar. Más que la cuestión del tacto en sí, ¿no? O sea, creo que sí recuerdo desde hace mucho hacer objetos y esta cuestión como de los acabados, de así como tan obsesiva, bueno, de los acabados tan pulidos y tan pulcros. Es eso, como una... sí, como un deseo de hacer algo que dé ganas de tocar. Sí, bueno, a mí el primero, ¿no? También haciéndolo, pero luego también que genere eso en el espectador, ¿no? A veces creo que también me gusta, bueno, ponerme en el papel del espectador, ¿no? Como, bueno, si yo fuera espectador, ¿qué pensaría de esta obra, ¿no? ¿O qué me parecería? ¿O qué me sugeriría, ¿no? Porque a veces, bueno, pues estás así como muy metido en el yo, como de yo quiero, yo hago, yo tal, yo. Y bueno, y creo que también está a veces plantearse un poco como espectador de tu propia obra, ¿no? O alternar, ¿no? Eh, Nos has contado un poquito lo de la residencia de México. Yo te voy a pedir que nos desarrolles un poquito el trabajo que hiciste ahí, porque sé que te ha marcado, ¿no? Por lo menos un poquito en la obra que quieres hacer, ¿no? En un futuro. sí, sí. Cuéntanos un poquito lo que hiciste allí. Pues el caso es que, bueno, se llama, la residencia que hice se llama Residencia Charco. Tiene varias sedes en México, una es en Baja California y la otra, que es la donde estuve yo, es en León, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Y esta en concreto se denomina Granero. Y el caso es que, bueno, fue una experiencia estupenda, la verdad. Llevaba años queriendo ir a México y fue genial, ¿no? Se han cumplido todas las expectativas y no más, ¿no? Bueno, también como había hecho otras residencias antes, no quise ir, en esta ocasión no quise ir con ningún proyecto previo. Quería más, pues bueno, llegar y ver un poco qué onda por allí, qué había, qué se podía hacer, bueno, qué se respiraba. ¿De cuánto tiempo era, perdona, la residencia? Pues en principio iban a ser 3 meses y yo me quedé 6. O sea que, vamos, como para quejarse, ¿no? Y el caso es que en León, pues hay una industria del cuero muy importante, ya, bueno, ya desde hace, bueno, es histórica, ¿no? Esta cuestión del cuero allí. Y bueno, pues desde el principio cuando me hablaron un poco del contexto de León, pues eso, de la industria, hay una industria también automovilística importante, entonces pues también de calzado. Bueno, hay un montón de cosas que veía que podía tirar de ellas, ¿no? Y la verdad que lo del cuero sí que es algo que llevaba mucho tiempo queriendo, bueno, trabajar con ello. También es algo que, bueno, creo que muchas veces, bueno, lo he hablado con mucha gente, ¿no? Que los papeles que hago sí tienen una especie de, la superficie, bueno, recuerda un poco a la piel, una especie de, bueno, de cosa así satinada, como de, bueno, los colores también, no sé, hay muchas similitudes, ¿no?
Y bueno, pues ya vi, bueno, que era la ocasión perfecta y empecé a investigar un poco en el terreno, ¿no? Además, allí pues hay muchísimos artesanos y bueno, y derivado de toda esta industria, pues muchos pequeños artesanos bueno, tenían un montón de nombres específicos, ¿no? También ha sido súper enriquecedor, bueno, la cuestión del lenguaje, ¿no? Se habla en español, pero el español que se habla allí es completamente diferente, lo cual fue súper enriquecedor, ¿no? Y tiene muchas palabras específicas para cada oficio que desarrollan y tal. Y bueno, pues empecé, la verdad se me quedaron varias ideas en el tintero que me habría gustado desarrollar. Me gustaría, bueno, ahora y en el futuro seguir desarrollándolas, pero vamos, es un material, me parece increíble lo del cuero, ¿no? Al final vamos, es piel, ¿no? Es piel, sí, sí. Sí, y eso también pues me remite directamente a la cuestión de la superficie, ¿no? O sea, nosotros somos piel. O sea, nuestro contacto con el mundo es a través de la Sí. piel, ¿no? Y remite otra vez a lo táctil que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí. Al... Sí, ahí, claro, eso es lo que decías antes, por ejemplo, lo de tocar las obras, claro que sí, a mí me gusta, bueno, yo las toco siempre, ¿no? Y me gusta, bueno, pues que la gente cercana pues que lo pueda tocar, vamos, yo siempre animo a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que si tienes una exposición, pues en una galería, un museo, pues no le vas a decir a todo el mundo que lo toque, ¿no? Y además también porque hay gente, pues que no es tampoco muy delicada, ¿no? O sea, que dices, bueno, si lo haces con cuidado, pues igual no importa, ¿no? Pero bueno, y pues si hay un riesgo de deterioro y todo eso, entonces, pues bueno, entiendo que tampoco se puede hacer todo el rato, pero bueno, yo es como, a ver, yo también lo hago. Yo cuando voy a los museos, lo confieso, intento tocar todo sin que me vean, ¿no? Pero bueno, de hecho, no sé, Oteiza decía también, creo, ¿no? Como que las piezas que eran para Sí, que tocar. Y... sí. Sí, sí. Y Otra, otro de los elementos que yo he visto en tus últimas exposiciones, yo me acuerdo de la exposición de tu galería en Madrid, Heinrich Erhardt, que presentabas, creo que eran 3 esculturas, donde trabajabas el tema del vacío, ¿no? El tema de la ausencia de forma. sí, Creo que también en la del CEGAC, me parece que también, todos sí, también usaste, era el motivo principal también era la ausencia de forma, ¿no? sí. Y en esa exposición a mí me sorprendió que, o sea, que de repente tus formas que tiraban, que nunca eran, que eran irregulares, pero tiraban como a una cierta geometría Sí. propia, pero recordaban una cierta geometría, de repente se volvían como algo orgánico, ya mucho más libre, ¿no? Uh-huh. Te quería preguntar sobre esa ausencia de forma, si sigues trabajando por ahí, y si se ha relacionado con una cosa también que me dijiste, que era la que no, como que veías innecesario la creación de imágenes. Ahora. Sí, bueno, son varias cosas. Estoy así como un poco, no sé, como enfadado con las imágenes o hay algo que no me, bueno, con lo que no me siento muy a gusto de las imágenes y menos, bueno, en la época en la que vivimos, ¿no? Que hay toda esta sobresaturación bueno, sobresaturación, no sé bueno, una saturación, Sí, bestial. ¿no? Eh, me parece muy engañoso, ¿no? Creo que, no sé, para todo lo que utilizamos las imágenes me parece que somos muy ingenuos o muy ignorantes en cuanto al uso de las imágenes, ¿no? Creo que constantemente nos estamos tragando, bueno, un poco el engaño de la imagen, ¿no? Bueno, quizás es parte de su naturaleza, no lo sé, seguro, ¿no? Pero bueno, yo cuando me fui al País Vasco empecé a hacer cuadros monocromos y cosas así más geométricas y para mí de alguna manera no es, bueno, no sé, creo que de alguna manera asocio figuración a imagen, ¿no? Que no tiene por qué, vamos, Sí, no tiene. No. pero para nada. Pero bueno, para mí en aquel momento fue súper importante empezar a hacer cuadros, geometrías o planos de color o cosas que no fueran, que no tuviesen un significado Concreto, ¿no? sí, simbólico, ¿no? O de representación, Mm. bueno, de algo figurativo, ¿no? Fue una liberación absoluta. Yo ahí, la verdad, creo que es cuando empecé a desarrollar mi trabajo realmente, ¿no? Antes de eso, pues no sé qué estaba haciendo. Quizás lo hacía de una manera más emocional. Eh,
Y bueno, fue una liberación eso, absoluta, ¿no? Sí que es verdad que con el tiempo, pues bueno, yo no soy Malevich, ¿no? O sea, no tengo una teoría del cuadrado, ni del monocromo, ni Yves Klein, ni nada, ¿no? O sea, que también bebemos de todos estos referentes, ¿no? Yo, bueno, yo por lo menos. Y sí que en un momento dado pues empecé a hacer otras cosas pues más como formas más orgánicas, un poco en oposición, conscientemente, ¿no? De toda esa parte igual más geométrica. Y bueno, y trabajando con el papel sí que llegué bueno, a través del collage y esta cosa de los recortes del papel, acabé utilizando más los recortes que desechaba, o sea, que en principio eran desecho, que casi que casi la obra con la que tenía interés en un inicio, ¿no? Y un poco esos vacíos, esos recortes, o esas formas vaciadas, pues vienen de ahí, es un desecho, ¿no? También hay algo que me interesa mucho de eso y es que sucedían de una manera, o sea, donde no estaba la atención, ¿no? La atención, digamos, que estaba en la pieza o en el cuadro que estaba haciendo y estas cosas eran un poco... El negativo, ¿no? Sí, restos, eso, el negativo, pero de alguna manera eso, no estaba tan obsesionado con eso, sino con lo otro, ¿no? Kiko, ¿es lo que vemos detrás? O sea, yo voy a aprovechar que estás en tu taller. Sí, sí, ¿Es sí, eso de sí. ahí atrás que se ve, Sí, no? ¿quieres que me acerque un poco para que lo veáis? Sí, sí. Yo Claro, voy a, sin voy a ser problema. el único artista que ha No, hecho esta no, charla pues en ya, su hombre, taller. Así ya que que te voy a estamos. aprovechar. Mira, estos son, bueno, ayer hemos puesto una foto ahí en el Instagram que sale como una especie de flor. Sí, esa pared entera. Eso es, pues sí, esto, bueno, que está aquí detrás de los cuadros, ¿sabes? Ahora no lo puedo mover, pero bueno, Esos son esos restos, ¿no? Que luego sí, usas. esos son los restos de los que estoy hablando. Entonces, pues bueno, un poco me pareció un material muy apropiado para, bueno, pues para continuar con el trabajo, ¿no? Eh, Al final la forma está ahí, pero en vacío, ¿no? Yo creo que, no sé, yo la verdad que cuando empecé a ver, bueno, pues esculturas no sé, de Chillida o Teiza o Henry Utiliza Moore, muchos recursos, sí. sí, Vacío. creo que es como algo muy representativo de una época, ¿no? Quizás como de mediados del siglo XX bueno, como una cosa que a nivel escultórico era muy característico. Creo que después se ha dejado un poco de lado, o igual no sé si por saturación o por qué, pero bueno, y a mí la verdad me parece que la cuestión del vacío es algo fundamental en el arte. Súper potente, hombre, desde luego que cómo lo desarrolle cada uno, pues puede ser más o menos interesante, ¿no? Pero el Es tema de... importantísimo, tanto en escultura como en pintura, ¿eh? Sí, 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 en El todo, ¿no? espacio vacío, sí. Cualquier vertiente, ¿no? Y bueno, y en cualquier medio también, ¿no? Creo que no solo, bueno, no sé, hasta me viene hasta la mente lo de John Cage, ¿no? O Sí. cosas así. Creo que, bueno, que el vacío que está muy presente bueno, en todo, ¿no? No sé, me parece algo como muy válido con lo que se puede seguir trabajando a día de hoy. O sea, no creo que esté pasado de moda ni nada. Kiko, ¿y qué estás haciendo ahora? Te voy a preguntar ya, o sea, ¿nos explicas qué estás ahora? ¿Qué estás trabajando? Sí, pues estoy con esas cosas de los recortes, la verdad. O sea, tampoco estoy haciendo algo, o sea, yo no tengo yo sensación de estar haciendo algo estrictamente nuevo o, bueno, un proyecto especial o algo así. La verdad que en estos años sí, sí creo que peco un poco de anticiparme a las cosas, ¿no? Y que muchas veces me he involucrado en procesos que daban mucho más de sí y los he, bueno, no concluido antes de tiempo, ¿no? Y ahora, o bueno, en los últimos, no sé, pues quizás hasta en los últimos años, creo que estoy intentando desarrollar, pues, más y en profundidad, pues, quizás ese laboratorio que había desarrollado unos años antes, ¿no? Desde, bueno, desde, no sé, trabajar con madera, también las esculturas en madera. En México estuve, bueno, pues con lo del cuero, sí me gustaría hacerlo del cuero, bueno, llevarlo a una cuestión más escultórica.
Bueno, un poco sí, estoy desarrollando más estos recursos, ¿no? Pero no tengo yo la sensación de que sea algo así muy novedoso, o sea, algo que rompa con... No, la verdad que creo que, no sé, que de alguna manera es como mi deber artístico, ¿no? Más que deber, responsabilidad, ¿no? Ya. De intentar agotar un poco los recursos y, bueno, que no sé qué... A veces tengo la sensación, bueno, de que haces una pieza, dos, tres o X, ¿no? Igual no demasiadas, eh, que, bueno, que puede ser interesante, pero que se queda un poco en algo anecdótico. Ya. Y ahora, pues lo que quiero es Profundizar, sí, de verdad. profundizar y hasta concluir, si hay que concluir, y si no, pues bueno, pues desde luego disfrutar del proceso, ¿no? El proceso. Me da la sensación como que tu proceso es muy experimental, ¿no? Es muy de búsqueda continua, ¿no? Estás ahí. No lo sé, yo me parece que soy un poco obcecado, la verdad. Pero Entonces, ese ya no es un poco el taller que he hecho yo, que echamos una eso, banda. pero no viste lo de ayer, ¿eh? No, no, sí, sí lo vi, pero por si acaso hay alguien que no lo haya visto. Está, bueno, a ver, es que no sé si se ve bien. A ver. Bueno, hago así un pequeño... Otra de las cosas que también vi yo en aquella exposición última, que recuerdo, eran estaban las esculturas estas que trabajabas con el vacío y luego había una serie de pinturas donde aparecían esas formas orgánicas, para mí la novedad era que ya no eran geométricas, sino eran... Me recordaban mucho a Hans Arp, a mí Sí, tus exposiciones me sí, recordaban muchísimo a Hans Arp, que con esa idea también de las formas absurdas, que sí. creo que también puede tener mucho que ver con tu Sí, trabajo, ¿no? bueno, Hans Arp trabajaba mucho con el azar, Sí, ¿no? Y la cuestión de las composiciones es que se sí, nota muchísimo, ¿no? Como, ¿cómo era esto? Lo del azar controlado, ¿no? Que sí, creo que tiraba las piezas así de manera aleatoria, bueno, pues que hacía sí. una serie de piezas figuras, por decir así, las tiraba bueno, pues decía, bueno, pues esta no me gusta mucho. Las tiraba otra vez y bueno, pues esta sí me gusta, ¿no? Y así hasta que... También tenía esa cosa de composición como en ensamblás, que también lo tienes tú, ¿no? Como Sí, también, también. A mí en superposición. su momento, vamos, cuando lo conocí no me interesaba tanto y ahora pues cada vez que veo una obra suya, lo exprimo mucho más, ¿no? La verdad. Y además eso también a nivel de acabados es increíble porque la pintura se conserva normalmente súper bien. O sea, está en unas condiciones, joder, muy buenas. Da gusto, ¿no? Ver obras así bien conservadas, ¿no? Bueno, y hablando de Hans Arp, es inevitable hablar de Sophie Tauber-Arp, su mujer, Su mujer. que creo que me gusta más todavía su trabajo. O sea, es brutal. Incluso también, bueno, todo. No sé, es curioso porque, bueno, también ahora hay una explosión de medios, ¿no? Hay muchos soportes y muchas maneras, pero también en aquella época trabajaban mucho bueno, muchos artistas trabajaban así de una manera bastante fluida entre la pintura y la escultura, ¿no? Y Sí, el dibujo, y no sé, yo creo que soy bastante clásico en ese sentido, ¿no? Como sí, que sí, sí, sí. bueno, no sé, es una manera de hacer, bueno, con la que yo me siento a gusto también, ¿no? Voy a descubrir la pólvora, pero Es que tú tienes una base de arte muy, muy, muy sólida. Yo creo que se nota que conoces toda la tradición vasca porque mm, te has educado ahí mm, y conoces también mucho el arte de vanguardia, por lo que está hablando contigo. Y luego también el arte de los años 70, también, por ejemplo, también me recuerda ah, mucho. Tenías luego, en esa misma exposición que te digo, tenías unos cuadros que me recordaban a mí al Op Art, ¿no? ajá. Como que jugabas también con el engaño un poco del ojo, Sí, sí, nunca he tenido esa pretensión, la verdad, de hacer eso como arte cinético o art o algo así, ¿no? pero Pero recordaban un poco también. totalmente, sí, sí, Al final, sí. Sí, a veces es un poco, hay algo, bueno, una idea, una sensación detrás de todo eso que es la de engañar al ojo, ¿no? Esta ya, cosa bueno, de las imágenes preconcebidas, de los clichés que tenemos, de cómo estamos acostumbrados culturalmente también a leer las imágenes bueno, y las imágenes y todo, ¿no? Un poco
a través de, visualmente, digo. No sé, si cambias de cultura o cambias bueno, en situación en el planeta, de repente no es tan obvio, ¿no? Algunas de estas cuestiones. Y me gusta un poco eso, como hacer ese giro, ¿no? De descolocar bueno, por lo menos lo intento, ¿no? Ya luego que lo consiga, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí que me interesa, es una buena motivación, creo, la verdad, ¿no? Sí, Sí. De hecho, me estaba acordando eso, que comentando Teiza, que tampoco es que sea uno de mis grandes referentes, pero bueno, sí que es verdad que en el País Vasco pues tiene un calado tremendo y se utiliza mucho bueno, de ejemplo bueno, como de ramificación, ¿no? Para muchas cosas. Y me acuerdo de dos. Una es la de, bueno, hablando del vacío, hay un vídeo por ahí que está en YouTube que dice, bueno, que habla como del vacío dice, no, como el miedo a la página en blanco. Dice, miedo a la página en blanco, es que el Dios mío de papel, este es el Dios mío de papel, ¿no? Es como que le encantaba la página en blanco, ¿no? Es una cosa ahí como, el vacío tiene una cosa como muy de atracción, ¿no? Inevitable bueno, y fascinante, ¿no? Desde luego, me parece mucho más potente el vacío que lo lleno, ¿no? Si es que es su opuesto, ¿no? Sí, No tú sé. me contabas también que con lo del vacío, que te había influenciado mucho, que te interesaba mucho la obra de Yves Klein, esa galería, ¿no? Esa exposición que Sí, monta, que no sí, pone nada, ¿no? Y es una oda al vacío. Bueno, la obra de Yves Klein es una oda al vacío total. También sí, es ese sí, salto a sí, la sí. nada, ¿no? Sí, no sé, no, vamos, no, tampoco he leído muchísimo de Yves Klein ni nada, pero bueno, el otro día cuando estábamos preparando esto, ¿no? Que te comentaba esta frase que luego vi que no era de Yves Klein, sino en esa exposición que has mencionado, en la que dejaba toda, bueno, que dejaba el espacio Dejaba vacío. la galería entera en blanco, sin nada puesto. Pues por lo visto, en el libro de visitas de esa exposición, que fue a ver Albert Camus, Sí. me dejó una nota, ahí, bueno, dejó un escrito que decía, con el vacío, plenos poderes. Y hombre, es como, pues qué potencia también, ¿no? De expresión. Parece brutal, pero muy acertado, ¿no? Muy acertado, muy acertado. Y bueno, no sé, a veces pienso también, bueno, que igual lo de la cosa esta del vacío con Luis Klein, que igual era algo así un poco mediático también, ¿no? No lo sé. Pero bueno, desde luego que cada uno creo que es eso, que es una fuente A ver, Iskley tenía una influencia oriental y del budismo. sí, De hecho, sí. el budismo, las primeras representaciones de Buda eran la nada, eran Mm, huellas de mm, Buda. Y como para luego ser más propagandístico y que la gente lo pudiera entender, se empieza a representar la figura de Buda. ajá, Y que también es muy bueno. Es justo lo contrario que estás haciendo tú, quitar. ajá, Entonces tú te vas deshaciendo de la figura y sí, bueno, y yo creo, Kiko, que vamos a acabar porque vale, vale. y nos ¿Puedo decir quedamos, a mí, yo una me quedo con cosa? la frase, de esta de con el vacío plenos poderes, que me ha Sí, encantado, me parece sí, brutal. claro, bueno, maestro. Pues nada, pues muchas gracias, Pilar. Un Sí, placer, un placer hablar contigo lo mismo y nos digo. vemos el sábado. Que muchas Vale, gracias, Kiko. Un placer. dicho, nada, venga, aquí os espero.